Svetlana Vladimirovna leyó la noticia de que Maxim planeaba casarse con incredulidad. «Oh, hijo, no sé», expresó. No estaba segura de que debiera unir su destino a esa chica. Dudaba que Maxim pudiera ser feliz con Verónica, pues venían de mundos completamente diferentes. Aunque cualquier madre amorosa querría que su hijo formara una familia, sentía que no era el momento adecuado. Maxim estaba a punto de graduarse y ya se le había ofrecido un lugar importante en los Saks. Sin embargo, Svetlana no confiaba en Verónica desde el primer momento. La consideraba escurridiza, engañosa y oportunista. Intentó, sin éxito, disuadir a su hijo de un matrimonio que consideraba una mala apuesta. Verónica no era, como se suele decir, de su círculo, y, a diferencia de Maxim, ella había tenido que luchar arduamente para hacerse un lugar bajo el sol. Las relaciones en la familia de Verónica siempre habían sido complicadas. Su madre, Natalia Viktorovna, temía por el futuro de sus hijas y les imponía un control férreo. El único anhelo de Verónica era escapar de la opresión familiar lo antes posible. Verónica era muy atractiva y siempre captaba la atención de los jóvenes, pero a diferencia de sus compañeras, no solo se destacaba por su belleza, sino también por su dedicación al estudio y su cuidado personal. Su naturaleza despreocupada atraía a muchos, hartos de las relaciones superficiales. Maxim le parecía prometedor a Verónica, pero no tanto por su inteligencia o su deseo de obtener una educación, sino porque provenía de una familia acomodada. Además, tras casarse, tendría un apartamento independiente, según le había dicho Maxim. Svetlana Vladimirovna y Alexander Sergeyevich siempre habían sido generosos con su hijo, permitiéndole satisfacer todos los caprichos de Verónica. La joven lo tenía claro. Sabía que Maxim, criado en una familia estricta, no mantendría una relación sin matrimonio, lo que jugaba a su favor. Para Verónica, el matrimonio era un medio de asegurar su futuro. Natalia Viktorovna, aunque comprendía las ambiciones de su hija, no aprobaba su apresurada decisión de casarse. Su sueño era que Verónica se graduara, encontrara un buen trabajo y se construyera una vida próspera y estable, no que se precipitara a los brazos de un chico rico. «Es una mala idea», le decía su madre con amargura. «No te aceptan y no te darán una vida tranquila. Te arrepentirás de haber sacrificado tu libertad por un matrimonio que no deseas de verdad. Tendrás hijos y dependerás de tu esposo. Si te deja, ¿qué harás?» «¿Por qué me dejaría?», respondía Verónica con confianza. «Maxim es un hombre decente. No te preocupes por sus padres. Una vez nos casemos, nos darán un apartamento propio y nos mudaremos juntos. Formaremos nuestra familia y nadie podrá interferir ni darnos lecciones de vida». Natalia Viktorovna intentaba hacerla entrar en razón, pero Verónica ya había tomado su decisión. Verónica hacía tiempo que no creía en los cuentos de hadas. «Hemos visto a gente así. Todos los tontos esperan que aparezca un príncipe en un caballo blanco y les resuelva la vida», pensaba. Sin embargo, la realidad es muy diferente. «Es mejor trabajar duro y vivir modestamente que esperar a un rico que te salve», le decía su madre. «Y ese Maxim tuyo, si lo miras bien, no es tan adinerado. Sus padres están acomodados, sí, pero están lejos de ser millonarios. Te vas a pasar la vida encerrada y luego te arrepentirás». Verónica no creía en el amor, y no solo porque fuera pragmática o quisiera huir de la casa de su madre lo antes posible. Había algo más profundo. Ya había experimentado las dolorosas consecuencias de una felicidad efímera. Natalia Viktorovna, su madre, desconocía esa parte de la vida de su hija, y si lo hubiera sabido, sin duda la habría reprendido duramente. Pero habían pasado muchos años desde entonces, y Verónica estaba convencida de que nadie más sabía sobre aquel episodio. Aún así, por mucho que intentara olvidarlo, no podía. Su corazón seguía roto en pequeños fragmentos, y nunca logró recomponerlo por completo. Natalia Viktorovna, por su parte, siempre había trabajado incansablemente para mantener a sus dos hijas.
El salario de su esposo, de quien no podía divorciarse por el qué dirán, apenas alcanzaba. En cuanto llegaba el verano, enviaba a Verónica al campo, a casa de su abuela. Sin embargo, Olga, la hermana menor, era la favorita y siempre gozaba de más atención, lo que le dolía profundamente a Verónica. Durante las vacaciones, sus padres no paraban de pelear, aunque frente a los demás aparentaban una armonía frágil. Cuando llegaba el verano, su padre tomaba vacaciones, pero no podían permitirse viajes ni salidas, así que debían quedarse en casa, atrapados en la rutina. Verónica deseaba poder ir con su hermana al pueblo, disfrutar de la libertad, nadar, tomar el sol, como hacían sus amigas en los campamentos juveniles. Pero su madre era estricta con ella. «Todavía no es momento para discotecas ni playas», le decía con dureza. «Cuando seas mayor, quizás te deje ir». Este trato desigual la ofendía profundamente, y no entendía por qué su madre le daba más libertad a Olga, mientras que a ella le restringía todo. Durante meses, los días en el pueblo fueron una auténtica alegría para Verónica. Aunque su abuela Zoya era algo gruñona, no resultaba tan molesta como su madre, Natalia Viktorovna. En el pueblo, Verónica se sentía mucho más libre que en la ciudad. Por eso, no se molestó cuando, al acercarse el verano siguiente, su madre comenzó a empacar nuevamente sus cosas para enviarla a casa de la abuela. El ambiente rural le parecía mucho más divertido. Allí, rápidamente conectó con los niños de la zona, cuyos padres también los enviaban de vacaciones a casa de sus abuelos. Pasaban las noches en vela, encendiendo hogueras y cantando canciones con la guitarra. Fue durante ese verano cuando Verónica, con 16 años, conoció a su primer amor, un joven que, al verla, la enamoró a primera vista. Aquella relación la llenó de felicidad, y ambos se entregaron sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, lo que comenzó como el verano más feliz de su vida, se convirtió en el más trágico. Absorbida por sus sentimientos, Verónica perdió el control sobre su situación, y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, ya era demasiado tarde. Afortunadamente, aún le quedaban 2 meses antes de regresar a la ciudad. Si hubiese descubierto su embarazo al volver, su madre y su padre habrían montado una escena difícil de imaginar. Zoya, por su parte, se mostró más comprensiva. «Eres una tonta, pero eres joven. No eres la primera ni la última en pasar por esto», suspiró. «Tenemos que resolver este problema de alguna manera». Al principio, Verónica no entendió lo que su abuela insinuaba. Estaba aterrorizada. «¿Qué?», exclamó. «¿Baba Zoya? ¿De verdad quieres que me deshaga del bebé?». Pero la abuela, con calma, replicó. «No digo eso, pero ¿qué vas a hacer tú?». Zoya había visto muchas situaciones similares en su vida, y todas terminaban igual. «Ese muchacho huirá en cuanto se entere», le advirtió. Verónica, todavía aferrándose a la esperanza, intentó contradecir a su abuela. Insistía en que debía hablar con Pavel, el joven con quien se había involucrado. También es su hijo. Tiene derecho a saberlo. Pero Zoya fue inflexible. «Tú también eres una niña. ¿De verdad crees que Pavel van a alegrarse? Huirá y te dejará sola. Si tienes a ese bebé, serás señalada toda tu vida. Olvídate de la escuela, del trabajo, de todo. ¿Crees que tu madre y tu padre te perdonarán? Te llevarán a la ruina». Verónica se quedó helada al darse cuenta de que su abuela tenía razón. A pesar de su miedo y horror, sabía que tendría que hacer lo que Zoya decía. La abuela ya había preparado la infusión que le ayudaría a abortar, y solo de verla, Verónica temblaba. Pasó varias noches sin dormir, aterrorizada por el dolor que sabía que pronto tendría que enfrentar. Verónica pasó varias noches sin dormir, intentando asimilar lo que se avecinaba. La abuela Zoya, aunque estricta, no la presionó demasiado, sabiendo que su nieta necesitaba tiempo para prepararse mentalmente. Sin embargo, el tiempo corría, y al final, fue Zoya quien determinó el día en que llevarían a cabo lo que tanto temían. «Baja al sótano», ordenó la abuela una mañana, abriendo la puerta de la habitación de Verónica.
Te espero con la niña. Al principio, Verónica no entendió, pero poco a poco cayó en la cuenta de lo que estaba por suceder. Con voz temblorosa preguntó, ¿por qué no podemos hacerlo en la casa? Así todos los vecinos vendrán a escuchar mis lamentos, ¿no? La abuela Zoya la miró con dureza. Piensa antes de hablar. No seas tonta. Verónica, ofendida, replicó, no te he hecho nada malo. ¿Por qué me hablas así? Estoy sufriendo, no te pido compasión, pero al menos no me trates con esa dureza. Zoya, con la calma de quien ha visto demasiado en la vida, respondió, no te estoy gritando, pero entiéndelo, llevarte al médico es imposible. Todo el pueblo se enteraría y no necesitamos eso. Lo hecho está, y ahora hay que solucionarlo con las menores pérdidas posibles. Verónica no recordaba bien ese día. Todo se había convertido en una nebulosa de dolor y confusión. Lo que sucedió fue demasiado traumático para ella, y al despertar, la abuela Zoya ya estaba a su lado, cuidándola en su recuperación durante semanas. El verano terminó y Pavel, su primer amor, fue varias veces a buscarla. Preguntaba por ella, pero Zoya lo despachaba con firmeza. Está enferma, vete si no quieres contagiarte. Pavel, desconcertado, se marchaba sin obtener más respuestas. Finalmente, cuando Verónica pudo verlo, no sabía cómo mirarlo a los ojos. Apenas podía contener sus emociones. La culpa la devoraba. Pavel le preguntó, ¿vendrás el próximo verano? A pesar de vivir en diferentes ciudades, podríamos intercambiar números de teléfono, mantenernos en contacto. No quiero perderte. Esas palabras la hirieron profundamente, clavándose como un cuchillo en su corazón. La culpa por lo sucedido era insoportable. Al regresar a la ciudad, Verónica no podía dejar de pensar. ¿Y si no hubiera hecho lo que hizo? Tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. Quizás Pavel se habría alegrado por el bebé, y aunque sus padres no lo habrían aceptado de inmediato, las cosas habrían tomado otro rumbo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es un asunto mundano. Tal vez podrían haber reconstruido su relación familiar. Estos pensamientos volvían loca a Verónica, quien comprendió que jamás podría regresar a ese pueblo. Los recuerdos dolorosos estaban profundamente arraigados en ese lugar y en Pavel. Era mejor cortar todo contacto con él, incluso evitar volver a verlo. No sabía cómo decirle a su madre que no quería regresar al pueblo. Temía que Natalia sospechara algo, pero su madre, por suerte, no solía hablar mucho con la abuela Zoya, y su relación siempre había sido un tanto tensa. Verónica nunca entendió el origen de esa frialdad, pero supo mantener distancia. A pesar de su certeza de que la abuela Zoya no la traicionaría, la reticencia de Verónica a volver al pueblo el siguiente verano podría despertar sospechas en su madre. No obstante, el destino le echó una mano. Natalia Viktorovna estaba obsesionada con que su hija ingresara en un instituto técnico de gran prestigio, por lo que las vacaciones de verano quedaron fuera de toda discusión. Desde el inicio del año escolar, Natalia anunció que no habría descanso el próximo verano, ya que Verónica tendría que dedicarse a masticar el granito de la ciencia, según sus propias palabras. Verónica respiró aliviada. No tendría que dar explicaciones a Pavel. Cambió su número de teléfono y desapareció de su vida con la misma rapidez con la que había entrado. La profunda herida en su alma comenzó a cicatrizar poco a poco. Con los exámenes, la joven no tuvo tiempo de pensar en él, y pronto el nuevo año escolar trajo consigo la rutina habitual. El verano lo pasó inmersa en los libros. Las ciencias exactas le resultaban complicadas, pero su madre insistía en que esa era la única forma de asegurarle un futuro decente. Para Natalia Viktorovna, el periodismo no era una profesión digna, y por ello no admitía objeciones. Verónica, como siempre, tuvo que obedecer. Desde el principio, supo que había elegido la carrera equivocada, pero ¿qué podía hacer sin el apoyo de su madre? Rebelarse contra Natalia Viktorovna era una opción que ni siquiera se atrevía a considerar. ¿De dónde sacaría el dinero para vivir?
Tenía que ir a clases todas las mañanas, pasar el día entero en el instituto y, además, trabajar para ganar un sueldo. No era la vida que Verónica había soñado, pero ¿qué podía hacer? Todo el mundo vive así. Solía decirle Natalia Viktorovna cada vez que veía el disgusto en el rostro de su hija. No te pasará nada malo. Al menos tendrás una profesión decente. Te graduarás y conseguirás un sueldo digno, no como tu padre y yo, que hemos trabajado toda la vida para apenas mantenernos de pie con esos sueldos miserables. No sabes lo que es no tener educación. Ya me lo agradecerás después. Verónica dudaba que algún día agradeciera algo a su madre. Sentía que le había arruinado la vida. Lo único que deseaba era escapar, o al menos alejarse. Cuando conoció a Maxim, quien le pintaba un futuro color de rosa, pensó que esa era su oportunidad. Claro, podría haber elegido a otra persona. Tenía muchos pretendientes, pero Maxim le parecía la opción más favorable. Era amable, y lo más importante, estaba enamorado de ella, lo cual era ideal para manipularlo. La relación con su futura suegra, Svetlana Vladimirovna, no la preocupaba en absoluto. ¿Qué importaba lo que pensara esa mujer si ella y Maxim vivirían aparte y, como mucho, la verían una vez a la semana? A Verónica no le importaba. Lo principal era que todo saliera según su plan. Lo que Verónica no pudo prever fue que Maxim también le tenía gran afecto a ella y, además, adornaba la realidad que les esperaba. Le hizo creer que sus padres les comprarían un piso, pero todo resultó ser una mentira. Svetlana Vladimirovna y Alexander Sergeyevich, sus padres, tenían planes de proporcionarle a su hijo un lugar propio, pero solo cuando terminara sus estudios, y siempre que la pareja cumpliera con los altos estándares familiares. Maxim, sin embargo, estaba decidido a convencerlos de que necesitaba vivir con Verónica en un piso aparte, aunque eso fuera en contra de lo que sus padres querían. Verónica no le daba tanta importancia a si tendrían o no un techo propio. Para ella, lo más importante era que nada saliera mal y que, al final del día, tuvieran algo que Maxim creía fundamental: el amor. El ingenuo e inexperto Maxim estaba convencido de que Nika lo amaba sinceramente. Aún no había sido corrompida por las vicisitudes de la vida. Nika, por su parte, esperaba ansiosa el anuncio de Maxim de que sus padres les comprarían un piso. A la chica, claro, le hubiera encantado que el apartamento se adquiriera después de la boda, asegurándose así una parte en caso de divorcio. De ese modo, legalmente tendría derecho a la mitad de la vivienda, pero no se atrevió a insistir. No quería que Maxim pensara que sus intenciones eran meramente interesadas. Todo se arreglaría, pensaba Nika. Después de todo, tras la boda, ella se mudaría de la casa de su madre, y eso era lo más importante para ella. Maxim, mientras tanto, ya soñaba con la boda, para la cual sus padres habían destinado una suma considerable de dinero. Sin embargo, Svetlana Vladimirovna se oponía rotundamente a la unión, aunque Alexander Sergeyevich insistió en seguir adelante. Si un hombre quiere casarse, que se case. Y si este matrimonio resulta ser un error, será su error, y tendrá que asumir la responsabilidad. Svetlana Vladimirovna no compartía la postura de su esposo. No entendía cómo podía permitir que su único hijo arruinara su vida con sus propias manos. A ti tampoco te gustó mi elección en su momento, le recordaba Alexander con tono irónico. ¿Querías pelear con él o tal vez encerrarlo en casa? ¿Qué quieres que hagamos? Yo también quisiera que se casara con alguien de una familia como la nuestra, pero si ha elegido a esta Nika, es posible que haya visto algo en ella que nosotros no podemos ver. Maxim es un hombre adulto, que decida por sí mismo. ¿Guiado por qué?, exclamó indignada Svetlana Vladimirovna. Sabes perfectamente por dónde va este asunto. Maxim es demasiado joven para tomar decisiones tan importantes por sí solo. Está enamorado, y cuando se le pase la pasión, se dará cuenta de lo que ha hecho y se horrorizará. Pero para entonces será demasiado tarde. No entiendo cómo puedes ser tan descuidado, como si no te importara en absoluto el destino de nuestro hijo. Por supuesto, Alexander Sergeyevich
se preocupaba tanto como su esposa por el futuro de Maxim. Sin embargo, estaba firmemente convencido de que ni él ni Svetlana tenían el derecho de inmiscuirse tanto en la vida de su hijo, hasta el punto de decirle con quién debía casarse. «Dios mío», suspiraba Svetlana Vladimirovna, angustiada. «¿Qué les diremos a los invitados? Ya están avanzados los preparativos de la boda. ¿Cómo vamos a presentar a esta plebeya ante la gente de nuestro círculo?» Svetlana Vladimirovna no podía creer que su hijo se casara con una chica de una familia de jornaleros, que vivía en el barrio dormitorio más lejano. «Dios mío, qué locura», pensaba. «Ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado algo así». Sin embargo, ahora estaba ocurriendo, y por mucho que intentara mantener la calma, la ansiedad no la abandonaba. Seguía esperando que Maxim entrara en razón y cancelara la boda, pero eso nunca sucedió. Maxim estaba más feliz que nunca, ya soñando con su vida en común con Nika, aunque la cuestión del piso seguía sin resolverse. Esto lo preocupaba, pero hacía todo lo posible por apartar esos pensamientos, convencido de que lo más importante era el amor que compartían. Los días previos a la boda, Maxim estaba más nervioso de lo que jamás había estado, y Verónica también. Temía principalmente el comportamiento de sus propios padres, pensando con horror que pudieran decir o hacer algo inapropiado durante la ceremonia, lo que la avergonzaría frente a Maxim y sus futuros suegros. Incluso había invitado a la abuela Zoya a la boda, pese a todo lo sucedido años atrás, pero la anciana se negó. «Gracias, hija, por acordarte de mí», le dijo Zoya por teléfono. «Pero ya no tengo fuerzas para ir. Creo que estarás mejor si no estoy presente». Aunque Verónica nunca lo hubiera dicho en voz alta, sabía que había algo de verdad en esas palabras. Zoya no había sido precisamente una figura positiva en su vida, aunque en su momento le había ayudado mucho. Si no fuera por ella, Verónica quizás no hubiera tomado la dolorosa decisión de deshacerse del bebé, una herida que aún no cicatrizaba del todo. La conversación con su abuela despertó emociones que Verónica creía haber superado. Quería preguntarle si Pavel había regresado al pueblo y si Zoya lo había visto, pero no se atrevió. Estaba convencida de que lo mejor sería dejar esa dolorosa página de su vida atrás, segura de que, con el tiempo, todo se olvidaría por completo. Nika estaba a punto de casarse y había algo crucial que no había mencionado a Maxim: la posibilidad de que no pudiera tener hijos. Tras una operación complicada, la abuela Zoya, que había rezado por su recuperación, sabía que las secuelas podían ser devastadoras, pero decidió no contarle los detalles a la pareja. Se enterarán cuando llegue el momento, pensaba, convencida de que Nika y su esposo se darían cuenta solos cuando comenzaran a pensar en formar una familia. La joven, por su parte, nunca había deseado tener hijos y, aunque no creía en lo sobrenatural, sentía que tarde o temprano tendría que rendir cuentas por sus decisiones. Maxim, por el contrario, estaba lleno de ilusiones. Para él, era natural que dos personas enamoradas formaran una familia y, con el tiempo, tuvieran hijos. Nunca había imaginado que su relación con Nika estuviera cargada de secretos que podrían cambiarlo todo. Cuando la verdad finalmente saliera a la luz, sería un golpe devastador. Pero en ese momento, el joven se preparaba para su boda sin sospechar lo que le esperaba. El día de la boda, los nervios lo tenían inquieto. Acordaron que no se verían antes de la ceremonia, como dictaba la tradición, y Nika estaba ocupada con su vestido, que acababa de recoger de la costurera. Maxim, por su parte, se encontraba abrumado por los preparativos. Incapaz de concentrarse, decidió salir a despejarse un poco. «¿A dónde vas, hijo?», preguntó su madre, Svetlana Vladimirovna, cuando lo vio en la puerta. «Voy a dar un paseo», respondió Maxim. «Necesito tomar aire, me estoy mareando con todo esto». Su madre asintió, sin comprender del todo el cansancio de su hijo, y comentó con cierta ironía: «Tu Nika no ha tenido que mover un dedo. Seguro que está en casa presumiendo de su vestido frente al espejo». Molesto, Maxim la interrumpió. «¿Mamá?
Por favor, deja de arruinarme el ánimo. Me caso con Nika porque la amo. Es mi decisión y tengo todo el derecho a tomarla. Tú también te casaste por amor, y papá no era tan rico entonces. La familia de Nika puede que no sea como la nuestra, pero ella es una chica decente. Es una chica decente, y te pido que no hables mal de ella. Al insultar a Nika también me insultas a mí, repitió Maxim, sintiéndose humillado por tener que defender su elección. Pero, a pesar de su malestar, ya no temía enfrentarse a su madre por la mujer que amaba. Para él, era una cuestión de principios. Deseaba que sus padres respetaran su decisión. Pronto, formarían una familia y compartirían sus vidas juntos hasta que la muerte los separara. Su madre, inevitablemente, tendría que aceptar esta realidad, y Maxim no permitiría que nadie interfiriera en su relación, incluso si eso significaba distanciarse de su madre. Ya había tomado la decisión final entre ella y Nika. Si Nika supiera lo equivocada que estaba sobre la vida que le esperaba, podría haber reconsiderado su intransigencia. Pero Maxim ni siquiera podía imaginar qué monstruo se había convertido su prometida. Tras descubrir más sobre Nika, las palabras de cariño que solía tener para ella comenzaron a desvanecerse. Todo cambió una tarde, mientras paseaba por el parque, cuando decidió comprarse un batido. Se sentó en un banco, sumido en pensamientos felices sobre su próxima boda, aunque la carga de preocupaciones y problemas lo abrumaba. No se percató de que una joven de vestido colorido se sentó a su lado. Sus ojos, más oscuros que la noche, y sus lujosos rizos negros recogidos con un pañuelo vibrante, la hacían irresistible. Maxim, perdido en su propio mundo, no se dio cuenta de su presencia hasta que la mujer le habló. ¿Por qué estás tan triste? Se estremeció al volverse y ver a la gitana a su lado, casi incapaz de articular palabra. Nunca había conocido a alguien como ella y no sabía qué quería. ¿Dinero? No llevaba joyas que le atrajeran. Tranquilo, pensó que no había motivo para preocuparse. Podría robarle, pero a él no le importaba. La gitana, sonriendo, le dijo: «No seas grosero. Te diré toda la verdad, no te ocultaré nada. Me lo agradecerás después, porque abriré tus ojos sobre tu alma gemela». Maxim, no quiero continuar esta conversación. En cuanto a mi alma gemela, ciertamente no puedes saber nada de ella. No creo en cuentos de hadas. Así que será mejor que te vayas de aquí, preciosa, o me veré obligado a irme por mi cuenta. No necesito tus predicciones. Tengo mis propias preocupaciones. Antes de que te des cuenta, te arrepentirás de estar prometido a una mujer engañosa. Déjame decirte tu fortuna. No tardaré, insistió la gitana. Te contaré tu destino de buena fe. Maxim aceptó, convencido de que cuanto antes contara su historia, antes podría marcharse. ¿Me iré?, pensó, seguro de que no oiría nada interesante. Sin embargo, cuando la gitana comenzó a hablar, quedó hipnotizado, escuchando cada palabra como si estuviera bajo un hechizo. Nunca imaginó que ella supiera tanto sobre su prometida. Ella entrecerró los ojos y lo miró fijamente. No esperaba serte de utilidad. Espero que no tengas ninguna duda de lo que digo. Te he contado todo lo que sé sobre tu prometida, dijo la gitana. Maxim no volvió en sí hasta unos minutos después, en un silencio incómodo, mientras la gitana le acariciaba el brazo, como intentando calmarlo. ¿Por qué debería creerte? ¿Qué puedes probar?, preguntó, rompiendo el silencio. No necesito demostrarte nada, sonrió la mujer. Lo verás por ti mismo. Solo te ayudaré. No es tan complicado. Tu alma gemela te lo dirá todo, pero solo si lo haces bien. Ganka sacó un frasco de debajo de su falda y se lo entregó a Maxim. ¿Es un remedio especial?, preguntó él. No tiene sabor ni olor, y es absolutamente seguro. Solo vierte unas gotas en un vaso antes de acercarte a ella. Cuando ella esté profundamente dormida en tu hombro, te lo contará todo. ¿Cómo puedo estar seguro de que no es veneno?, se preguntó Maxim. Quizás esté secretamente enamorada de mí, observándome.
y tus celos te hayan llevado a intentar destruir a mi alma gemela para despejar el camino hacia mi corazón. La gitana sonrió con tanta confianza que deslumbraba. Si te hubiera visto antes y me hubiera enamorado de ti, habría encontrado otra manera de conquistarte. Las mujeres gitanas tenemos muchas recetas para enamorar a un hombre, de eso puedes estar segura. Hoy te vi por primera vez y supe que te pasaba algo. Me diste lástima, así que decidí ayudarte. Tu prometida tiene un pecado del que nunca se librará y no te ama. Si necesitas una esposa así, eso depende de ti. Y si quieres saber la verdad, moja mi poción y la oirás por ti mismo, con tus propios oídos. Si ella te es tan querida y no tienes el valor de borrarla de tu corazón, entonces vive en el engaño. Nadie te lo prohíbe, pero no te arrepientas. Un momento después, la gitana desapareció. Maxim ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta a dónde había ido. Solo el pequeño frasco que sostenía en sus manos le recordaba que la misteriosa desconocida había estado allí. Si no hubiera dejado tal recuerdo de sí misma, Maxim habría pensado que lo había imaginado todo, pero no. La gitana había estado realmente allí. La cabeza de Maxim estaba confundida. La boda era mañana y no había hecho ningún arreglo con Verónica para encontrarse hoy. No podía simplemente arrancarla de su vida. Generalmente, cuando necesitaban intimidad, Maxim solía alquilar una habitación en un hotel, ya que en casa siempre había alguien, lo que resultaba incómodo. El hotel era la mejor opción, donde nadie podría molestarlos. Además, Maxim tenía dinero suficiente y podía permitirse alquilar una habitación de vez en cuando, para garantizar su comodidad y la de su amada en una situación tan complicada. Nunca había estado tan confundido como en ese momento. Si la gitana decía la verdad, no quería atar su vida a Verónica. Era poco probable que hubiera un hombre que quisiera a una chica así como esposa. Maxim estaba seguro de que cualquier otro en su lugar también rechazaría a una mujer así, pero necesitaba averiguarlo antes de la boda. Interrumpir la celebración habría sido muy tonto, y sus padres, amigos y conocidos de la familia habrían tenido mucho tiempo para criticarlo por casarse con una mendiga. Todos pensarían para sus adentros qué hijo tan idiota habían criado. Por curiosidad, Maxim abrió cuidadosamente el frasco que le dio la gitana y se aseguró de que no mentía. El líquido dentro no olía a nada, parecía agua corriente, pero Maxim no se atrevió a probarlo. Después de meditar la situación unos minutos más, decidió llamar a Verónica. La repentina llamada sorprendió a Verónica. Ella y Maxim habían acordado pasar el último día antes de la boda separados, preparándose para el evento. Así que la oferta de Maxim de reunirse la dejó en vilo, sin que ella sospechara nada malo. El joven mintió, diciendo que quería celebrar este día ante todo, solo con ella. No lo había pensado antes, pero de repente decidió que quería discutir con Verónica y disfrutar de la compañía del otro. Muy bien, pensó para sí, que sea como él quiere. Como habían acordado, Verónica y Maxim se encontraron fuera del hotel, donde el joven ya había reservado una habitación. Cuando la chica fue a ducharse, Maxim vertió unas gotas de la poción que la gitana le había dado en su vaso. En ese momento, el joven estaba muy asustado. Su mente daba vueltas con todo tipo de pensamientos. Se dio cuenta de que las consecuencias de su acción podrían ser completamente impredecibles, pero ya no podía cambiar nada. Verónica se intoxicó rápidamente con la copa que bebió, y tras intimar con Maxim, experimentó un efecto extraño que nunca había sentido antes. El joven nunca había visto a su amada en tal estado. Después de unos minutos, Maxim se sintió extraño y, a pesar de su miedo, murmuró en voz alta: «Ese es el milagro de la poción». Estaba seguro de que Verónica no se despertaría. Estaba en un estado tal que, en el mejor de los casos, esperaría que durmiera profundamente. Maxim tenía muchas esperanzas de que ella no pudiera venir al registro, porque mañana era el día de la boda. Se preguntaba qué dirían a los invitados y qué pensaría la gente. Se sorprendió a sí mismo pensando lo mismo que su madre.
que siempre había estado más interesada en los chismes que en los sentimientos de las personas y en lo que realmente les estaba sucediendo en ese momento. El joven realmente no podía pensar en otra cosa que no fuera la próxima celebración, y si las palabras de la gitana resultaban ser ciertas, tendría que cancelar la inscripción desde la mañana. En nombre de Dios, ¿en qué estoy pensando?, se reprochó. Me estoy dando vueltas a mí mismo, y un pensamiento es delirante, y el otro es una locura en cualquier caso, pero temporal. En el peor de los casos, el registro podría posponerse, alegando que la novia está enferma. Pero si la boda debe cancelarse por completo, eso se convertiría en un motivo de chismes entre los conocidos y amigos de Svetlana Vladimirovna y Alexander Sergeyevich durante los próximos meses. Tal vez deberíamos haber realizado este experimento después de la boda. Maxim llegó a conclusiones tan decepcionantes como resultado de su investigación. Estaba tan sumido en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que Verónica comenzó a murmurar algo inaudible. Un momento después, encontró la mano de Maxim. Se aferró a ella y susurró: «Pasha, Pashenka, por favor, perdóname. Por favor, perdóname si puedes». Se subió a la cama y se dejó caer de espaldas sobre la almohada, hablando de manera inarticulada. Su discurso era incoherente y entrecortado, pero Maxim escuchaba cada palabra, completamente asombrado por lo que oía. Se preguntaba qué haría con Verónica cuando despertara. ¿Cómo le hablaría de todo esto? ¿Cómo encontraría las palabras adecuadas para explicárselo? No entendió cuando el monólogo de la chica llegó a su fin. Se desplomó sobre la almohada y se quedó dormida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Verónica, pero Maxim no tenía ningún deseo de enjugarlas. Pasaron varias horas. Su teléfono no dejaba de sonar. Svetlana Vladimirovna ya había llamado a Maxim varias veces, pero él aún no se atrevía a contestarle. Aunque en ese momento su madre era probablemente la única persona a la que podía contarle todo. Sí, por supuesto. Cuando ella oyera hablar de la gitana y de la poción milagrosa, lo ridiculizaría. Pero definitivamente se alegraría de que su hijo hubiera cambiado de opinión sobre el matrimonio, que era lo que siempre había soñado. «Bueno, hijo, por fin», exclamó la mujer cuando Maxim finalmente decidió ir al baño y luego llamarla. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. Mañana tienes una boda, te casas mañana y sigues paseando». Svetlana Vladimirovna era una mujer previsora y enseguida adivinó que algo iba mal. También se dio cuenta de que su hijo, evidentemente, no quería hablar de ello por teléfono. «¿Vas a venir hoy a casa?», el padre ya estaba preguntando también. «Y de todos modos, hijo, ¿se va a celebrar la boda o estás actuando de manera muy extraña?». Esa era la pregunta clave. Maxim, por primera vez en su vida, tenía tanto miedo de su propia vergüenza y de las habladurías de su familia que no sabía qué hacer. Habría sido feliz dejando a Verónica en ese hotel e ir a hablar con su madre, pero no podía. Él tenía que arreglar las cosas con Verónica, y para lograrlo, Maxim sabía que debía ser honesto, pero no sabía cuánto tiempo tendría que esperar. Así que le mintió a su madre, diciéndole que volvería a casa por la noche y que hablarían. Por suerte, Verónica se despertó mucho antes de lo que Maxim esperaba. Cuando ella abrió los ojos y se estiró en la cama, el joven se quedó helado. Se comportaba como si nada hubiera pasado, y ahora tendría que hablar con ella de un tema tan serio. Maxim, evidentemente, no estaba preparado para ello, pero decidió que le contaría todo tal como era. Su vida con ella no le ofrecía ningún deseo de disfrazar la realidad con palabras bonitas. «Oh, Maxim, me lo estaba pasando tan bien», dijo la chica, que ahora se sentía un poco confusa, ya que comenzaba a darse cuenta de que estaba embarazada. Él se sentó en el borde de la cama, sintiéndose abrumado. «Mañana es la boda, y ya es de noche». Verónica, al principio, ni siquiera comprendió la gravedad de la situación. Pero cuando vio la expresión fría e indiferente de Maxim, que estaba sentado en el borde de la cama con la mirada baja, se alarmó.
Preguntó excitada, frotando la cara de Maxim. ¿Por qué no dices nada? ¿Qué pasa? Tras unos minutos de silencio, el joven tiró las cosas sobre la cama. La ropa de Nika estaba esparcida por el suelo. Vístete. Necesito tener una conversación seria. Verónica sintió que no se daba cuenta de lo que sucedía, ya que simplemente no recordaba lo que le había dicho a Maxim, bajo la influencia de la poción que el gitano le había dado. Cuando Maxim se lo contó palabra por palabra, Nika se puso pálida. ¿Cómo puedes saber eso?, exclamó, completamente atónita. La muchacha estaba en tal estado de shock que apenas podía recobrar la conciencia para responder. No quería perder a Maxim, se iban a casar mañana, y no podía desaprovecharlo. Así que, sin más remedio, cambió su expresión de asombro por una de indignación, y le regaló al joven una escena de auténtica incomprensión. ¿De qué estás hablando? ¿De dónde has sacado todas esas tonterías? ¿Y cómo puedes creer en estas tonterías? En ese momento, en la mente de Verónica se agolpaban todo tipo de pensamientos. ¿Pero quién puede haberle contado todo esto?, pensó, tratando de convencer a Maxim de que lo que acababa de decirle era una completa tontería. ¿Acaso mi mamá? Pero ni una sola vez en mi presencia. ¿Y cómo podía saberlo? La abuela Zoya juró que no le diría nada. La abuela no necesita saberlo. Si mi madre supiera lo que ocurrió en la casa de campo hace unos años, acusaría a la abuela Zoya por no decírselo, por no cuidar de su nieta. Su relación ya es bastante tensa y no podría empeorar. La abuela no necesita saberlo. Pero Olga tampoco sabe nada. No estaba conmigo en la dacha y nunca le dije nada. Papá no cuenta. Entonces, ¿quién lo sabe? Si Alexander Sergeyevich se hubiera enterado de todo a través de sus propios canales. Pero, en primer lugar, ¿por qué iba a querer saber? ¿Por qué querría el padre de Maxim saber sobre mi pasado? Y en segundo lugar, enterarse con tanto detalle que ni siquiera podría ir a un hospital. No fueron a los médicos y los vecinos, seguramente. No saben nada. No entiendo cómo pudo pasar esto. Verónica nunca se dio cuenta de que lo más importante para Maxim no era ni siquiera su terrible acto, aunque eso era significativo, sino el hecho de que, mientras ella estaba bajo la influencia de la poción gitana, estaba llamando a Pavel. Y eso solo significaba una cosa. Realmente quería a su hijo. Ella solo estaba asustada y no podía defender su amor. Sin embargo, lo que debía hacer era confirmar a Maxim que todo lo que él decía era verdad. Eso sería demasiado. Entonces, ella lo perdería con seguridad. Maxim estaba listo para despedirse de ella al final, y perder a su madre solo le alegraría saber que eso no iba a suceder. Pero la vergüenza de la situación era inevitable. Lo más importante era que no interrumpió la celebración, sino que canceló la boda con antelación. Si hubiera cancelado la boda durante la ceremonia o se hubiera divorciado al día siguiente, habría sido desastroso. Maxim no podía decidir si estaba más enfadado, resentido o molesto con Verónica por querer aprovecharse de él. Se dio cuenta de que era poco probable que la chica pensara en crear con él la gran familia fuerte con la que siempre había soñado. Y si ella sería capaz de darle hijos era una pregunta muy controvertida que, para Maxim, tenía mucha relevancia. Se preguntó qué excusa podría tener ella después de unos años de convivencia si nunca tuviéramos hijos. Todo lo que había pasado le daba asco a Maxim. Asqueado, Maxim no entendía cómo había podido equivocarse tanto con Nika, a quien le había parecido una chica sincera, decente y amable. La quería tanto, pero resultó ser una vulgar hipócrita con un comportamiento inaceptable. ¿Cómo pudo hacer algo así? Su mente estaba tan agitada que, antes de conocer a Verónica, nunca había imaginado que algo así fuera posible. Llegó a casa muy cansado y se dirigió directamente a la habitación de su madre para hablar con ella. Svetlana Vladimirovna escuchaba atentamente a su hijo, sin encontrar de inmediato las palabras adecuadas para responderle. Por un lado,
Se alegraba de que la boda de Maxim se hubiera visto alterada. Por otro, sentía sinceramente pena por su hijo al ver cuánto estaba sufriendo y luchando. ¿Qué podía decir en una situación así? ¿Cómo podía apoyarlo? Es bueno que te hayas enterado de todo ahora. Suspiró, sin preguntarse cómo había llegado a esa información. Ni siquiera indagó en cómo su hijo se había enterado, pues, a decir verdad, no le interesaba lo más mínimo cualquier cosa desagradable sobre Verónica. A diferencia de Maxim, ella nunca había tenido ilusiones sobre la chica. Desde el primer día en que su hijo la presentó a la familia como su novia, Svetlana había visto a Nika como una persona hipócrita y mentirosa. Para Maxim, lo que había pasado fue un verdadero golpe. No sabía si era mejor casarse y vivir el resto de su vida con ella, o revelar toda la verdad. A pesar de que ya era muy tarde para cambiar nada, Maxim seguía pensando en cómo sería su vida y la de Nika si no hubiera conocido a aquella mujer notoria que le había abierto los ojos a su verdadera amada. Necesitaba tiempo para superarlo, al igual que Verónica, que se sentía muy deprimida. Ahora debía soportar las burlas de su madre y su hermana, que no desaprovecharían la oportunidad de reírse de ella. Si bien Olga se mostraba tímida al respecto, Verónica no tenía dudas sobre la reacción de su familia. Al darse cuenta de que no podía permanecer bajo el mismo techo que su madre, su padre y su hermana, llamó a la abuela Zoya. La mujer se sorprendió al escuchar la voz de su nieta. «¿Qué pasa, querida?», preguntó emocionada. «No lo entiendo. Antes me llamabas tan contenta y alegre, diciendo que te ibas a casar. Ahora suenas más sombría que una nube. Oigo algo en tu voz. ¿Qué te sucede?» «Abuela, algo ha pasado», suspiró Verónica. «Necesito acudir a ti, al menos durante un breve espacio de tiempo. Por favor, no soporto estar aquí». «No soporto estar cerca de ellos», dijo la abuela Zoya. «¿Qué tienes que hacer en mi casa? Tienes estudios que hacer y tampoco somos un lugar de vacaciones, ¿sí sabes? Has pasado tantos años aquí, pero esos fueron tu infancia y juventud. ¿Qué piensas hacer si solo piensas en Pavel? Olvídate de él, deja de molestar. Ha pasado tanto tiempo, ya es hora de que lo saques de tu corazón. Deberías quedarte en casa, Nika. No tienes nada que hacer aquí». La abuela Zoya no quería que su nieta se sintiera así. Preferiría que se reuniera antes con Pavel. Sin embargo, no le dijo a Nika que el joven seguía visitando a sus abuelos, así como tampoco le reveló lo que ocurría en su vida. Pavel ya tenía novia y se iba a casar pronto. La abuela Zoya, aunque nunca había estado en contacto con sus parientes, había oído rumores de vez en cuando. En su opinión, esta reunión no traería nada bueno. Sería mejor que Nika se casara de verdad y nunca viniera al pueblo. Nika no comprendía por qué su abuela se oponía tanto a que viniera. Zoya nunca la había echado así, al contrario, siempre se alegraba de ver a su nieta. ¿Era realmente porque había crecido? ¿O había algo más detrás de esta reticencia de Zoya a verla en el pueblo? Algo que no quería contarle a su madre. Cuando Verónica era niña y adolescente, su madre la enviaba al pueblo para librarse de ella al menos durante el verano. Pero ahora, Natalia Viktorovna no veía ningún sentido a esos viajes. La boda de Nika acababa de romperse y le esperaba otro duro curso escolar. ¿Qué sentido tenía pasarse todo el verano relajándose al aire libre? Creía que su padre y ella se sentirían bien al enterarse de que su hija planeaba ir al campo en lugar de prepararse para el próximo año escolar. Todos los estudiantes normales en verano no solo no dejan de estudiar, sino que además trabajan a tiempo parcial para no estar sentados a la espalda de sus padres. ¿Y qué piensas hacer tú? ¿Tumbarte panza arriba en la playa, comiendo la comida de tu abuela, vendiendo la pensión de la abuela Zoya, y no te avergüenzas de ello? «Estoy cansada de meterte en mi vida, mamá», exclamó Verónica. «¿Cuánto tiempo va a durar esto? Estoy cansada de tu nerviosismo constante. Te entrometes en cosas que no debes». «Olya, criaste a Olya de la misma manera. Soy adulta y tengo derecho a decidir por mí misma dónde voy y qué hago. Tú no me dices lo que tengo que hacer».
La conversación con su madre terminó en un acalorado intercambio. Verónica simplemente fue incapaz de resistir la presión constante. Natalia Viktorovna, de hecho, estaba todo el tiempo entrometiéndose en la vida de sus hijas, lo que en el caso de Verónica resultaba bastante inapropiado. Inapropiado. Si la mujer no hubiera sido tan intimidante, es posible que su destino hubiera resultado muy diferente, y Verónica no hubiera cometido el error fatal que la llevó a lo que ahora era. La chica seguía enamorada de Pavel, aunque temía admitirlo incluso ante sí misma. No podía hacerlo, y había ido al pueblo con un único propósito. Esperaba encontrarse con él allí. Tal vez todavía estaba de vacaciones y podrían hablar de todo. Él le había dejado su número de teléfono, y ella aún lo recordaba de memoria. Pero cuando intentó llamarlo, oyó al otro lado de la línea que el abonado no estaba disponible. ¡Qué estupidez!, pensó para sí misma en ese momento. Había pasado tanto tiempo. Por supuesto que tuvo tiempo de sobra. Era una tonta ingenua por haber esperado. No habría cambiado nada, y ahora que la boda se había cancelado, ¿por qué no intentar recuperar lo que tenía? Su amor por Pavel no solo no había desaparecido, sino que se había hecho aún más fuerte. Verónica se dio cuenta de esto solo después de que Maxim la rechazara. Si no lo hubiera hecho, por supuesto que se habría casado con él. Tal vez su vida no habría salido tan mal, pero no fue así. No era lo que ella quería que fuera, y al menos tuvo la suerte de que ocurrió a tiempo. Maxim canceló la boda. Es incluso mejor que hayas venido después de todo, suspiró la abuela Zoya al ver a su nieta en la puerta de su casita en el pueblo. Te dije que no vinieras, pero no me hiciste caso. Lo hiciste a tu manera, igual que tu madre. Verónica ignoró el comentario despectivo de su abuela sobre Natalia Viktorovna. Estaba demasiado enfadada con su madre para prestar atención. Lo único que le interesaba a Verónica en aquel momento era encontrarse con Pavel. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Echó un vistazo a su patio, pero no encontró a nadie, y decidió seguir su camino para ordenar sus cosas y descansar un poco. ¿Está Pavel aquí?, preguntó Verónica en cuanto se sentó a la mesa. Sé que lo sabes, así que dime si está aquí o no. Ya has llegado. Ve a verlo por ti misma. Cuando hayáis comido, no dejéis que me meta en vuestras disputas. Nika sinceramente no entendía por qué su abuela estaba tan enojada. Ella no había hecho nada malo. Había venido al pueblo a ver a su persona favorita. Pero ¿cuál era el problema? La abuela Zoya seguía indignada, y Nika sinceramente no entendía por qué. La respuesta a esa pregunta estaba a la vista. Zoya intentaba proteger a su nieta de cometer el mismo error que su hija, quien había estado resentida con ella por el amor arruinado que nunca pudo olvidar. Pavel, su primer amor, a quien no logró sacar de su corazón. Verónica es una historia de tiempos pasados, relacionada con el padre del joven Pavel, que fue educado por un hombre al que consideró su padre a lo largo de su vida. Cuando era muy joven, Pavel era solo un chico del pueblo que no podía con todo. La comunidad tardó mucho en recuperarse de su pérdida. Él apenas tenía 2 años en ese momento. Mientras tanto, Natalia, que ya se había mudado a la ciudad por insistencia de su madre, intentaba encontrar su camino en la vida, lidiando con pañales y cunas. Desesperada, se casó con un hombre al que había conocido de forma casual. Él no ganaba dinero, ni ella tampoco, pero su madre le proporcionó un bonito apartamento. Al menos tiene un techo, y eso está bien, decía Baba Zoya. Natalia Viktorovna nunca habría podido conseguir ni el más mísero espacio para vivir, pero aún así, su vida tras la mudanza fue mucho mejor que en el pueblo, y eso era innegable. Sin perspectivas, la abuela Zoya intentó llevar a su hija a la ciudad, donde ella también se enamoró de un granjero colectivo, aunque eso no era lo que Natalia necesitaba. La muerte de Nikita se convirtió en la tragedia más verdadera de su vida. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no sentía absolutamente nada por su marido, salvo una leve simpatía,
que con el tiempo también desapareció. Natalia amaba a Nikita y sufrió mucho al enterarse de que él se había casado y había tenido un hijo ni siquiera unos meses después de que su relación terminara. Ambos habían nacido el mismo año y podrían haber sido amigos de la familia. Pero el destino quiso que la madre de Pavel, Larisa, no pudiera quedarse en el pueblo tras lo ocurrido. Unos meses después del funeral de su marido, se marchó a la ciudad. Los argumentos no podían detener a la pobre mujer, ni siquiera con un bebé en brazos. Nadie la necesitaba, y ella se preguntaba cómo podría afrontar todo eso sola, sin importarles a los demás. Lo único que Larisa deseaba en ese momento era escapar de la realidad en la que se encontraba. No anhelaba nada más. En el mundo no faltaban las buenas personas, y Larisa solo había conocido a un hombre que la amaba con toda su alma, y crió a Pavlik como a su propio hijo. Con el tiempo, la herida emocional sanó, y cuando Pavlik creció, Larisa decidió enviarlo de vacaciones con sus abuelos. El pueblo seguía siendo un lugar muy querido para ella, y era importante mantener vivo el recuerdo de Nikita, al menos visitándolo en el cementerio de vez en cuando. Era una historia trivial que rompió los destinos de muchas personas. Si Verónica hubiera sabido todo desde el principio, nunca habría seguido el ejemplo de su abuela. Se lo habría contado a Pavel, habría dado a luz y dejado las cosas como estaban, pero no sabía, ni podía saber, nada al respecto. Pavel nunca contó nada sobre su padre biológico, porque ni siquiera lo recordaba. Consideraba que su verdadero padre era el marido de su madre, quien lo había criado como a un hijo, aunque sabía que ese hombre no era su progenitor. Verónica creció en la ciudad, lejos de las historias del pasado, así que, ¿cómo podría saber lo que había ocurrido aquí años atrás? La conversación con Pavel fue muy difícil. Después de descansar del camino y recoger sus pensamientos, se dirigió a su casa y fue recibida en el porche por una chica de la que enseguida se dio cuenta de que era su prometida. Pero ni siquiera pensó en abandonar su plan. Estaba convencida de que era su prometida, y era imposible convencerla de lo contrario. ¿Necesitas algo?, preguntó el joven, y al ver a Verónica se quedó de piedra. En ese instante, le pareció que los años de separación nunca habían ocurrido. «Debemos hablar», dijo Nika brevemente, sin querer que su conversación se convirtiera en una charla entre desconocidos, y como te das cuenta, a solas. «Perdona», le dijo Apolina. «Somos viejos conocidos, y tengo algo muy importante que decirle a Pavel». Pavel y Nika desembarcaron en su lugar habitual, donde habían pasado tantos momentos agradables. El tiempo, una vez más, pareció detenerse. Pavel la escuchaba, pero al final no conseguía hacerse a la idea de lo que Nika le estaba contando. «Así que de eso estabas enferma entonces», dijo con reproche. «Después de que mataste a nuestro hijo, todo tiene sentido. Fui un tonto ingenuo. Pensé que estábamos enamorados, que estaríamos juntos toda la vida». «Pash, por favor, escúchame hasta el final», suplicó Verónica, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Se sentía como si estuviera de vuelta en aquel pasado no tan lejano, y el dolor resultó ser tan intenso y desgarrador, como nunca había experimentado en su vida. Era una sensación que parecía imposible de soportar. «¿Qué estás escuchando, Pavel? Ya me lo has contado todo. ¿Quieres añadir algo? ¿Cómo le seguiste la corriente a tu abuela? Te convenció de matar a nuestro hijo». Pavel se sintió muy ofendido. Para él, la relación con Nika era algo más que un simple romance adolescente. Podía explicárselo a sus padres. Encontraría las palabras adecuadas y llevaría a Nika con su familia, haciendo que su padre y su madre la aceptaran. Pero, ¿qué se supone que debe hacer ahora que sabe que aún la ama? La ama, pero se va a casar con otra. ¿Qué demonios se supone que van a hacer con su vida después de todo lo que ha oído hoy? Sin decir una palabra a nadie, Pavel se marchó a casa y pasó varios días sumido en sus pensamientos. Sus abuelos no entendían lo que pasaba. No hacía tanto tiempo que el joven era tan alegre y feliz.
y ahora andaba como envuelto en una nube negra. Polina tampoco podía tranquilizarse. Aunque el joven nunca le había hablado de su primer amor, Polina no sabía que había tenido una relación anterior. Cuando se dio cuenta de que había algo más que una simple amistad entre Pavel y Nika, eso la incomodó. Amaba a Pavel y temía perderlo. Pero era inevitable. Por mucho que él estuviera resentido con Nika, por mucho que le reprochara lo que había sucedido, seguía queriéndola. Todo se resolvió de forma abrupta cuando, unos días después, Nika apareció en la puerta de Pavel para decirle que se marchaba. Sin embargo, él no pudo perdonarla y se negó a hacerlo. Ella no volvería jamás. Babasoya pensó amargamente que no valía la pena reabrir el pasado, aunque no fuera tan lejano. Nada bueno había salido de ello. «He venido a despedirme», dijo Nika cuando Pavel salió al patio de su casa. Me voy para siempre. Pensaba mudarse a otra ciudad, además de seguir yendo al odiado instituto, donde cada día tendría que enfrentarse a Maxim. Nika quería romper con el pasado y asumir que todo era culpa suya. Nadie la obligó realmente a seguir a Babasoya, ni a deshacerse del niño de una manera tan monstruosa. Nadie la forzó a aceptar la propuesta de Maxim. Ella podría haber vivido su vida sin tratar de casarse con un hombre por interés y romperle el corazón. «No, no puedo simplemente dejarte ir así», exclamó Pavel. «No vas a ir a ninguna parte». «De ninguna manera», dijo Nika, indignada. «No lo entiendo. No quieres estar conmigo. Ya has dicho que nunca me perdonarás y tengo que aceptarlo. He decidido que me voy. ¿De qué más tenemos que hablar?» «Te quiero mucho», susurró Pavel. «No he dejado de quererte ni un segundo. No puedes imaginar lo que pasé cuando me di cuenta de que me habías dejado. Te llamé y te escribí. No obtuve respuesta y no sabía nada de lo que había sucedido. De repente apareciste tú, y también yo, como si todo hubiera ocurrido de la nada. No sé qué hacer. Necesito tiempo para recuperarme. Pero no quiero que te vayas. No tienes que irte». Pavel ya había decidido que solo estaría junto a Nika, y nadie más. Todo lo que pasó tendrían que afrontarlo juntos. Por supuesto, el joven se daba cuenta de que le estaba haciendo un daño muy feo a Polina, que lo quería sinceramente. Al dejarla, sabía que la lastimaba, pero esperaba que con el tiempo ella lo comprendiera y lo perdonara. Porque no hay nada peor que vivir juntos, sin amor y en la mentira. Cualquier verdad, incluso la más dolorosa y amarga, es mejor que una hermosa mentira. Poco a poco, todo fue mejorando. Nika se mudó a su ciudad, donde se casaron y se trasladaron del hogar de sus padres a un piso de alquiler. Estaba dispuesta a comenzar de nuevo. A Verónica no le importaba cuánto dinero tenía su amado. Lo más importante era estar junto a él. La chica regresó a su ciudad natal solo para la boda de su hermana, que tuvo lugar 2 años después de su propia boda. Desde entonces, nunca se comunicó con su familia, y naturalmente abandonó los estudios al trasladarse a otra ciudad y tener que trabajar para costear su alquiler y otras necesidades. Pavel también se trasladó y compaginó sus estudios con el trabajo. Sus padres no se opusieron a la decisión de su hijo. Al contrario, se alegraron de su felicidad. Nika se sorprendió al enterarse de que Maxim iba a casarse con su hermana Olga. Casi perdió la facultad del habla al recibir la noticia, preguntándose para sí misma cómo podía ser posible. Se habían acercado tanto que, después de su separación, Maxim visitó la casa de Nika para devolverle las cosas que ella le había regalado. Algunas baratijas y recuerdos de bagatelas compradas por la joven amante únicamente para sus fines mercantiles. Tras el escándalo de su boda interrumpida, Olga lo apoyó. Sabía lo que había ocurrido entre él y su hermana. Su madre se lo había contado. Se quejaba del comportamiento de Nika, y Olga simpatizaba sinceramente con Maxim, quien, al principio, solo charlaba con ella. Era demasiado pronto para pensar en una relación seria, y Maxim se dio cuenta de que la trataba como a una amiga, sintiéndose muy agradecido por su apoyo. No se dio cuenta de cómo se fue enamorando de Olga,
hasta que ya no podía imaginar su vida sin ella. Estaba seguro de que después de Nika nunca podría dejar entrar a nadie más en su corazón, pero afortunadamente se equivocaba. Así que, en cuanto la chica cumplió 18 años, Maxim le propuso matrimonio, y ella aceptó. Por extraño que parezca, Svetlana Vladimirovna aceptó de inmediato a su futura nuera. A diferencia de Nika, Olga le parecía una joven sincera y pura, un partido digno para su hijo, aunque no perteneciera a su círculo. La mujer siempre había soñado con una esposa así para su chico, y se alegró mucho por su hijo. En la boda, Maxim y Nika mantuvieron una conversación breve pero muy seria. Era inevitable. Cuando los jóvenes quisieron estar a solas, ni Olga ni Pavel se lo impidieron. «Lo siento, Maxim», dijo Nika. «Lamento lo que sucedió. No me di cuenta de que esto era tan complicado. ¿Puedes perdonarme?» «¿Por qué debería perdonarte? Debería darte las gracias. Si no hubiera descubierto la verdad sobre ti, me habría casado contigo y habríamos vivido toda la vida sin amor». Pero conocí a Olga. Mis padres sobrevivieron con dignidad a las habladurías y a la vergüenza. No pasó nada malo. Al contrario, todo fue bueno. Después de la boda, Maxim y Olga se mudaron al piso que los padres de Maxim habían comprado para los recién casados, mientras que Nika y Pavel regresaron a su casa. Unos años más tarde, Nika y Pavel tuvieron un hijo, a quien consideraron un auténtico regalo del destino, especialmente después de todo lo que Nika había atravesado. Los médicos le habían diagnosticado esterilidad, y no había más expectativas al respecto. Sin embargo, para alegría de ambos, Nika logró absolver su terrible pecado y convertirse en madre. No podía imaginar lo vacía e incompleta que habría sido su vida sin hijos. No quería ni pensarlo, ya que estaba convencida de que el destino les tenía preparado algo especial, y no se equivocaba. La vida le sonrió y, finalmente, su anhelo se convirtió en realidad.